Hola hijos de Hartig, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Hasta el año 1874 se pensaba que la pudrición de la madera generaba hongos. Sin embargo, todo esto fue descartado gracias al naturalista forestal y micólogo alemán Heinrich Julius Adolf Robert Hartig, el cual en su texto Signos de descomposición de la madera demostró que la pudrición blanca que observamos en la madera no genera hongos. Al contrario, los hongos son aquellos que producen esta descomposición, debido a que descomponen la lignina de la madera siguiendo diferentes patrones morfológicos. Mi nombre es Ricardo Cárdenas, soy estudiante de la gloriosa Universidad Técnica del Norte, en la carrera de Ingeniería Forestal, y el día de hoy voy a hablarles acerca de patología forestal. ¿Quieres saber más sobre patología forestal? Pues bien, relájate, disfruta de este video. Esto te va a fascinar. La patología forestal es una rama de la fitopatología. La palabra patología proviene de dos vocablos griegos, los cuales son pathos, que significa enfermedad, y logos, que significa estudio de. Se la considera una ciencia relativamente nueva, no obstante, desde tiempos remotos se sabía muy bien cuáles eran las enfermedades que afectaban a los árboles. Todo esto se originó aproximadamente en el siglo XV, cuando en España se publicó un libro acerca de agricultura, en el cual se explicaba las enfermedades que afectaban a los árboles frutales y cómo combatirlas. Existen diversos organismos y factores abióticos que pueden generar daños en las plantas. Por un lado tenemos las plagas, las cuales según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, por sus siglas FAO, define a plaga como a especies provenientes del reino animal o vegetal que generan un daño en la planta. Las plagas se clasifican en base a la estructura del árbol a la que ataquen. Por un lado tenemos a los descortezadores, que son aquellos que desprenden la corteza del árbol para poder alimentarse del cambio. De otra forma también tenemos los defoliadores, que son aquellos que se alimentan de las hojas. Tenemos también a los barrenadores, que directamente se alimentan de la madera del árbol. También tenemos a los carpófagos, que son aquellos que se alimentan del fruto o de las semillas del árbol, impidiendo su reproducción. Existen también los coyogueros, que son aquellos que se alimentan de los brotes jóvenes del árbol, generando su retraso en el crecimiento y una deformación del mismo. Por último tenemos a los muérdagos, que son plantas parásitas que roban los nutrientes del árbol y de esta forma retrasan su crecimiento. Hay diferentes factores abióticos también que afectan gravemente a las plantas. En el caso de la luz, por ejemplo, su escasez puede generar un trastorno llamado aislamiento, en el cual el tallo de la planta se alarga excesivamente, generando debilidad en esta. Por otro lado, la excesiva cantidad de luz puede generar que se quemen los tilacoides que se encuentran dentro de los cloroplastos en la célula vegetal y de esta forma inhibe el proceso de fotosíntesis. La temperatura también es un factor que puede afectar gravemente en las plantas. Por un lado, altas temperaturas pueden generar deshidratación en la planta o en casos extremos que se puedan quemar las hojas. Las bajas temperaturas, o conocidas también como heladas, pueden generar un trastorno conocido como descompartimentalización, lo cual genera formación de cristales de hielo dentro de la célula, causando la ruptura de la pared celular y dañando la célula. El agua es otro factor que en estado de escasez, por ejemplo, puede generar el estado conocido como marchitez, o por otro lado, la abundancia del agua también puede generar un trastorno conocido como asfixia radicular. El aire es uno de los factores que puede también afectar a la planta, debido a que en suelos compactados, donde se produce poca aireación debido a la falta de porosidad, genera una asfixia radicular. La acidez y alcalinidad del suelo es algo básico y fundamental a la hora de tener una planta saludable. En el caso de esta puede generar la dificultad a la hora de absorción de nutrientes. El exceso o deficiencia de ciertos elementos químicos puede también generar problemas en la planta. En el caso del exceso puede generar envenenamiento y por otro lado la deficiencia de ciertos elementos puede producir una alteración en su fisiología. Por último tenemos las enfermedades, que aquí directamente se clasifican en tres grupos que pueden ser micosis, las cuales son enfermedades causadas por hongos; virosis, son enfermedades causadas por virus; y bacteriosis, que son enfermedades causadas por bacterias. Hay un viejo proverbio chino que dice: te deseo que vivas en tiempos interesantes. Hace algunos meses estas palabras no podrían haber significado mucho para nosotros. Sin embargo, todos somos conscientes de la situación en la que estamos viviendo y es necesario recalcar que nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Es importante debido a que cosas tan comunes o tan simples que veíamos antes, como un abrazo, un día en el parque o incluso ir a clases, a día de hoy nos hacen más falta que nunca. Por ello, yo los invito a que se replanteen un poco la forma que tenían de pensar previamente a toda esta pandemia y se den cuenta de que hay cosas en la vida que significan y valen muchísimo y que a día de hoy no las tenemos. Por ello, hay que aprender un poquito a valorar más las cosas pequeñas.